Pues que así sea. Deseamos que el Señor nos hable en esta mañana y en esta mañana vamos a dilucidar, vamos a tratar de una conversación con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo de un hombre que era joven, dice la palabra de Dios, que era rico. Parece ser que en algún evangelio dice que era extremadamente rico, pero que parece que había un vacío en su corazón, de tal manera que, aprovechando que pasaba por allí el maestro, el Señor, pues entonces le hizo una pregunta. Y esa pregunta la encontramos, os invito a que abráis el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, del versículo 18 al versículo 30, vamos a leer. Donde, si lo tenéis, pues podemos leerlo. Relata aquí el evangelista Lucas, dice que un hombre principal le preguntó al Señor diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, le responde el Señor: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Así que en este contexto de este pasaje que encontramos en Lucas, en el capítulo 18, tenemos a lo largo de este capítulo el relato de la viuda y el juez injusto. La parábola también se relata del fariseo y el publicano, y también vemos cómo Jesús bendice a los niños. Seguidamente encontramos el relato de este joven rico que acabamos de escuchar, y después de esto Jesús anuncia nuevamente su muerte y finalmente el ciego de Jericó recibe la vista. Ahora, según el pasaje que acabamos de leer, parece ser que, o todo indica, que lo que hacemos en esta vida, y de manera particular y principal sobre todo, si creemos en Cristo y le seguimos, parece ser que esto tiene mucha repercusión en la eternidad. Tendrá mucha resonancia en la eternidad, y tal es la repercusión que tiene, que si creemos en Cristo, nos dice la palabra de Dios que eso nos llevará a la eternidad con Él. Pero parece que la eternidad, si te digo la verdad, pues esto nos suena como a algo que está como muy distante de nosotros. Especialmente si eres joven, lo más posible es que nunca o casi nunca hayas pensado en la eternidad. Incluso si ya eres mayor, si ya tienes pues cierta edad, también me llama mucho la atención, ¿no? Y esto lo veo en personas mayores que no son creyentes, que realmente no piensan en la eternidad. Lo veo cuando voy a ver a mi padre a la residencia, en las conversaciones con otros residentes que ya son muy mayores y que rozan edades que ya pues muchos no superan. Lo cierto es que se está más bien a las cosas de aquí, ¿no? Pues me duele esto o lo otro, o el tiempo que hará mañana,
que hablando o pensando más en la eternidad, lo cual sería lo lógico, ¿verdad? Siendo que ya eres una persona de edad avanzada. Aunque, como digo, tengas una edad, reitero, si no eres creyente, es decir, si no has puesto a Cristo y a sus promesas en tu corazón para confiar en ellas, porque si eres creyente, entonces las cosas sí que cambian, ¿verdad? Hoy en día, como a lo largo de la historia, hay muchos que creen que después de morir no hay nada y opinan eso de la frase aquella conocida, ¿no?, del comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora, los creyentes, Dios nos pide vivir, digamos, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque se tiene una esperanza distinta. El Señor está, dice la palabra de Dios, preparando cielos nuevos y tierra nueva, donde dice la palabra de Dios que no existirá el mal. Dice el apóstol Pedro, dice que, hablando del Señor, dice que según su promesa, es decir, según la promesa del Señor, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales, dice la palabra de Dios, mora la justicia. Bueno, a veces el diablo no necesita convencernos de que esta vida nueva no existe. Nos hace creer simplemente que será una vida aburrida. Lo vemos, no sé si os habéis fijado, incluso en el arte, ¿no? Esas pinturas, ¿no?, hay de santurrones mirando así al cielo con las manos. Bueno, eso ya parece en sí mismo aburrido, ¿no? Incluso hay algunos que dicen que el infierno será mejor porque allí, dicen, no sé si lo habréis escuchado alguna vez, incluso se hace chistes de esto, dice que estarán en el infierno los más juerguistas. A un sitio pues tan aburrido, ¿quién quiere ir? Claro, no tienen ni idea. Solo un detalle acerca del cielo. Todas las personas que aparecen en la Biblia con un cuerpo transformado en la presencia de Dios son reconocibles. Así que son reconocidas. Eso quiere decir que se sabe quiénes son. Imagínate qué bendición será encontrarnos de nuevo todos los que somos del Señor y podamos reconocernos. Podamos reconocer a nuestros familiares que son creyentes, a nuestros amigos, a todos los que durante nuestra vida hemos estado andando codo con codo y podamos reconocernos. ¿Pensáis que eso será aburrido? Yo creo que no, ¿verdad? Ahora, en este contexto vamos a meditar en esta mañana en este joven rico. Según he podido buscar en la Biblia acerca de este personaje, lo que sabemos del joven rico es lo siguiente. Por Mateo 19:22 y Lucas 18:23 es que era joven y dice que era muy rico. El 22 dice, cuando el joven oyó esto se fue muy triste porque era extremadamente rico. Lucas 18:18, que acabamos de leer, dice que era un hombre principal, lo que quiere decir que pertenecía seguramente a una familia noble, a un gobernante seguramente. Y por Marcos 10, 19, 20 vemos que llevaba una vida moral ejemplar, porque dice, los mandamientos sabe, le dice el Señor, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por lo tanto, era un personaje, un joven que era moralmente ejemplar. Por Marcos 10, 21, el Señor dice, bueno, todos sabemos que el Señor ama al ser humano, por eso ha muerto por cada uno de nosotros, por eso ha pagado el precio de nuestro pecado y si creemos en Él, esa justicia suya se nos imputa. Pero en este caso, Marcos lo indica explícitamente, dice que el Señor, dice que mirándolo, lo amó. Por lo tanto, se podría decir que este hombre representaba, este joven rico, todo lo mejor que puede verse en el hombre natural, es decir, en aquella persona que aún no ha entregado su vida al Señor. Así que, si vamos al texto de este relato que nos ofrece Lucas,
El versículo 18 nos dice que un hombre principal le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré?», dice, «para heredar la vida eterna». La Nueva Versión Internacional dice: «Cierto gobernante le preguntó». Sea como fuere, vemos que es un hombre importante, un hombre noble, y que el contexto inmediatamente anterior, el versículo 17 dice ya el Señor Jesús, dice: «De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él». Así que el joven rico es relatado en 3 evangelios sinópticos. Sinóptico significa que narran la vida de Jesús desde puntos de vista similares. De hecho, sinóptico significa visión conjunta, en el sentido de expresar la misma visión sobre algo. Y son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Ahora, Mateo habla de él como el joven, y Lucas lo llama aquí un gobernante. El gobernante, como hemos dicho, de alguna sinagoga o congregación, y otros consideran que era un gobernante de los judíos. Ahora, el hecho de su juventud tampoco, digamos que no está en contradicción, ¿no?, con que fuera un gobernante, ya que el periodo de la juventud se consideraban en aquel entonces entre los 21 y los 28 años. Y los 3 evangelistas mencionan la gran riqueza de este joven. Ahora, su pregunta de la vida indicar que era un fariseo y que además representaba la parte, digamos, más religiosa de este grupo de judíos, porque parecía, ¿no?, que, como hemos leído, seguía todos los preceptos de las mejores escuelas rabínicas de su época, pero también parece que sentía este joven que algo le faltaba. Y, lógicamente, la presencia del maestro pues le llevaron a plantearse o hacerle la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya que creía que Jesús pues podría seguramente ayudarle a llenar ese vacío que había en su corazón. En Mateo dice: «¿Qué bien haré para heredar la vida eterna?». Es como si la vida eterna se ganara mediante obras o mediante un acto de bondad, es decir, haciendo y no siendo creyente. Y ese fue el error fundamental de toda la familia religiosa, los fariseos. Lo fue entonces con los judíos y también lo es en la gran mayoría de las religiones que ha habido y que hay en la actualidad. ¿Qué haré?, se preguntan muchos en el día de hoy, para heredar la vida eterna. Y es que todos quieren hacer algo o mucho, al igual que este joven rico. Pues terminan por peregrinar o por rezar, acciones repetitivas, o que tengo que ayunar, cosas que en sí pues son lícitas y son buenas, pero que según la palabra de Dios no son suficientes. Y nunca lo serán, porque todo este tipo de rituales lo que hacen es que invalidan el sacrificio del Señor Jesucristo, la obra de Cristo. Bien sabemos todos los creyentes que hemos depositado nuestra confianza en Él, que es suficiente. Así que también hay que decir que el secularismo pues está haciendo estragos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas hoy en día no se preguntan nada, solo viven de espaldas a Dios, y como si un día no tuvieran que presentarse delante de la presencia de Dios. Ahora, Pablo habla con claridad acerca, en su época, acerca de los gentiles y también acerca de los judíos, con respecto a cuál es el camino de salvación. En Romanos 9 y el versículo 30 y 32 dice, voy a leer en una traducción de una lengua actual que me parece que está muy bien. Dice Pablo a los romanos, dice: «¿Qué más les puedo decir?
que aunque la gente de otros pueblos, está hablando de los gentiles, dice, no estaban haciendo nada para que Dios los aceptara, dice, Él los aceptó porque confiaron en Él, porque confiaron en Cristo, la fe en el Señor. Versículo 31, en cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban, dice Pablo, de cumplir la ley para que Dios los aceptara. Versículo 32, ¿y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por medio de lo que hacían y no por medio de confiar en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. La Reina Valera dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que puedes desear la vida eterna, puedes desear la salvación, puedes recorrer el camino de guardar los mandamientos de Dios, aunque nunca lo conseguirás, porque siempre hay algo que te lo impedirá. En el caso del joven rico era el amor por el dinero, en otros es el amor desmedido por el mundo y por sus cosas, pero por las obras nunca alcanzarás la vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nunca alcanzarás la vida eterna, salvo que confíes en el Señor Jesucristo. Si aún no has aceptado a Cristo, yo te pregunto, ¿qué harás tú? ¿Dónde está en el día de hoy puesta tu confianza? ¿Piensas alguna vez en la eternidad? Sea que seas joven, sea que seas mayor. ¿Crees que estás de paso? Eso lo decimos en muchas ocasiones. ¿O crees que no hay nada después de la muerte? ¿Eres tú del comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿Crees acaso que haciendo alguna cosa buena o siendo buena persona heredarás la vida eterna? Te voy a leer de nuevo el versículo 30 de Romanos. Dice, ¿qué más, dice Pablo, les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. Si no pones tu confianza en el Señor Jesucristo, quien tomó tu lugar en la cruz del Calvario, entonces serás rechazado de la vida eterna y de la presencia del Señor para siempre. Mateo 7, 22 dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces, dice el Señor, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Lo veis? En tu nombre hicimos las obras, pero ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Romanos 3, 27 dice, ¿de qué podemos jactarnos? Dice el apóstol Pablo, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque nuestra salvación, dice, no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe. Nuestra salvación depende de la fe. Versículo 19, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. ¿Quiso decir el Señor que solo Dios debe ser llamado bueno? Bueno, parece ser que no, ¿verdad? Que nadie se extrañe, porque eso sería contradecir la enseñanza bíblica y también la misma enseñanza del Señor Jesucristo. Ya en el Salmo 111, versículo 5 dice, la gente buena es generosa, dice, presta a quienes le piden. Y el mismo Señor Jesucristo dice que en Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Incluso el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, hablando de los requisitos de los ancianos y de los obispos, dice que siendo hospedador, aquellos que son, aquellos que están
siendo o teniendo los requisitos para ser ancianos. Dice, amante de lo bueno, justo, sobrio, santo, dice, dueño de sí mismo. Ahora bien, no estamos diciendo que el hombre que tenga inclinación o celo hacia la bondad quiera decir eso que sea esencialmente bueno. No. Solo uno es esencialmente y solo bueno. No te pienses que el hecho de que tú hagas buenas obras, eso te va a llevar a heredar la vida eterna. Nada más lejos de la realidad. En Isaías, el capítulo 64 y el versículo 6 dice que aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas, dice Isaías, y nuestros pecados nos arrastran, dice, como el viento. En este texto del versículo 19, el Señor le dice al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Algunos interpretan que este texto es como que Jesús estuviera negando su bondad y deidad por medio de esta declaración. ¿Estaba acaso diciendo el Señor, no deberías llamarme bueno porque solamente Dios es bueno? Yo no soy Dios, por lo tanto no soy bueno. Lo cierto es que el Señor trata de comunicarle al joven rico lo siguiente: me miras como un hombre, me miras como un maestro terrenal, como si yo tuviera ciertas inclinaciones hacia el bien. No, yo soy bueno en esencia, porque ninguno hay bueno sino solo Dios. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios en esencia. Por lo tanto, Jesús es la fuente de toda bondad. Hoy en día, como bien sabemos, en la sociedad que estamos construyendo, que es absolutamente totalitaria en el sentido del bien y del mal, no existe el bien o el mal moral, sino que son los tribunales de justicia los que deciden lo que está bien o no. Claro, eso es una de las razones por las que tenemos pues la corrupción, que es una lacra en la sociedad, porque todo está bien con tal de que no te descubran. Incluso la justicia dice que todo el mundo es inocente si no se demuestra lo contrario, ¿no? Lo habréis oído muchas veces esta frase, ¿no? Todo el mundo es inocente salvo que se demuestre lo contrario. Leí que hace un tiempo, que había un funcionario de aduanas que contó la historia de un hombre que entró en el país. Bueno, ya todos sabéis o muchos sabréis que en Europa hay un acuerdo, lo que se llama el espacio Schengen, ¿no? Y eso quiere decir que hay una libertad tanto de circulación de personas como de circulación de mercancía, de tal manera que si tú vas, y la gente que viajáis, vas a un país de la Unión Europea, pues con presentar tu DNI, pues no te hace falta nada más. Es como si vas de Ciudad Real a Cuenca, no te hace falta absolutamente nada más que el DNI. Pero para ir a un tercer país, así se llama, para ir a, por ejemplo, Estados Unidos o a otro tipo de país, sí que tienes que rellenar un formulario, ¿no? Y contaba este funcionario de aduanas que al cubrir el informe, digamos, preceptivo de entrada a el país, tenía que responder a la siguiente pregunta. Primera pregunta: ¿estuvo usted en la cárcel? Respuesta del viajero: no. Segunda pregunta: ¿por qué? Bueno, esa pregunta iba dirigida, como es obvio, a aquellos que sí habían estado en la cárcel, pero él respondió: porque no me pillaron. Claro, podríamos decir que al menos fue sincero, ¿no? Ahora, yo creo también que esto ilustra muy bien lo que es el corazón del hombre, ¿no? Y la sociedad actual. Todos los que estamos sentados aquí en esta mañana y todos los que nos ven a través de Internet, todos sin excepción, hemos hecho cosas que seguramente no nos han pillado, pero de las cuales tenemos que avergonzarnos.
Por eso es que Cristo murió por nuestros pecados. El único justo, el único que es verdaderamente bueno en esencia, para pagar el precio de nuestro pecado. Solo Él podía pagar dando su vida para ganar la nuestra. Versículos 20 y 21, le dice el Señor al joven rico, los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No se sabe muy bien por qué Jesús pone al final, honra a tu padre y a tu madre, que no es el orden que presenta Éxodo capítulo 20, acerca de la ley. Tampoco se sabe por qué Jesús menciona solamente unos mandamientos y otros no, ni por qué no cometerás adulterio precede aquí a no matarás y por qué se omite no codiciarás. Los 4 mandamientos están relacionados, los 4 primeros, con el amor de Dios, el resto está relacionado con el amor hacia el prójimo. Posiblemente Jesús omite los mandamientos relacionados con el deber de los hombres hacia Dios, del amor de los hombres hacia Dios, porque hay un fracaso del amor hacia el prójimo y hace evidente el fracaso pues, de los mandamientos relacionados con el amor a Dios. Primera de Juan 4:20 dice que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Lo cierto es que Jesús responde al joven rico con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de la ley que es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 dice, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Claro, nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Si esta declaración de Pablo que acabamos de leer es suficientemente rotunda, fijaos lo que dice también Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O dicho en la traducción en lengua actual, dice, la ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Así que no nos pide Dios cosas verdaderamente imposibles de cumplir. Jesús nos pide que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él, en el precio que Él ha pagado dando su vida en rescate por la nuestra. Así que, ¿dónde está puesta tu confianza en esta mañana? Para que puedas heredar la vida eterna. ¿Crees que puedes vivir como te dé la gana? Vivir de espaldas a Jesús y que luego, en aquel día, cuando partas a su presencia, irás a pasar la eternidad con Él. Claramente eso no va a ocurrir. Tal y como ya vimos la vez anterior que tuve la oportunidad de poder hablar en la parábola del rico y de Lázaro. O crees en Cristo y confías en Él, o no podrás entrar al seno de Abraham, es decir, a la misma presencia de Dios, al cielo. Pero este joven rico dice, todas estas cosas he guardado desde que era niño. Dice, hombre, lo primero que se ve en esta respuesta del joven rico al Señor es que parece estar convencido de que ha guardado toda la ley. El joven rico parece que estaba convencido de que había guardado toda la ley. Y esto nos recuerda la respuesta del joven rico a la parábola del fariseo y el publicano. En este mismo capítulo, en Lucas 18, versículos 11 y 12, que relata el mismo Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, dice que puesto en pie,
el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Dice, yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Es como si el joven rico le dijera al Señor: ¿me pides que no sea un ladrón, un adúltero, un asesino? ¿Por quién me tomas? No soy un delincuente. Todo eso lo he guardado desde que era niño. Yo soy judío y religioso y temeroso de Dios, pero realmente estaba actuando como un religioso en la forma. Solamente había fachada en este joven rico. Mateo añade, además, que el joven rico dijo: ¿qué me falta todavía? Es decir, ¿qué más debo hacer? Si esto sí que nos da pues una pista de cómo estaba su corazón. Porque aunque parecía ser sincero en su forma, pero algo en su interior le decía que guardar los mandamientos no era suficiente para heredar la vida eterna. Sintió que algo más allá de esto era necesario. Después de guardar todos los mandamientos, según él, no sabía qué podía ser, y vino a Jesús justo en este punto. Entonces Marcos 10:21 dice, mirándolo Jesús, dice que mirándolo lo amaba, o que lo miraba con amor. Pero ¿amaba realmente este joven rico a su prójimo como a sí mismo? ¿Qué pensáis vosotros? Tenemos que recordar que en aquella época había personas que eran realmente pobres y la palabra de Dios dice que él era extremadamente rico. ¿Por qué entonces esa falta de paz en su corazón? ¿Por qué entonces esa ansiedad, ¿no?, de abalanzarse al Señor? Por eso me gustaría preguntarte nuevamente en esta mañana, ¿cuál es tu situación actual con respecto al Señor? ¿Hay alguna inquietud dentro de ti? ¿O quizá tienes una conciencia solamente tranquila? Ahora también me dirijo a los creyentes. Venimos cada domingo al culto de la mañana, incluso al culto de los jueves o incluso a la obra social, ¿no? Pero ¿qué te pide el Señor que hagas aparte de todo esto? ¿Crees que amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Es posible que estemos viviendo de manera religiosa? No lo sé, yo te lo pregunto, pero la respuesta te la tienes que dar a ti mismo, ¿no? Como yo también me la tengo que responder a mí mismo. Si eres creyente, necesitas confiar en el Señor para todo lo concerniente a tu salvación. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios y esto es lo que tenemos y debemos que hacer. Pero también para todo cuanto acontezca en tu vida y en la vida de tu familia, porque hay cosas que pasan en tu vida y en la vida de tu familia que no puedes entender ahora y que se escapan también a nuestras posibilidades. Muchas veces decimos que creemos y confiamos, pero ¿descansamos en el Señor? Ahora, siempre hemos escuchado, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios tiene un plan. Recuerda cómo miraba el Señor al joven rico de nuestra historia. Dice que mirándolo lo amaba. Y así nos sigue mirando el Señor a nosotros. Por eso necesitamos confiar en el Señor, porque es bueno, como hemos dicho, en esencia para con nosotros. El apóstol Pablo decía, prosigo a la meta. Nosotros también tenemos que proseguir a la meta. Ahora, si no eres creyente, entonces necesitas confiar en el Señor para tu salvación. Ninguna tradición, ningún ritual, ninguna obra tuya, nada en absoluto te dará la seguridad de salvación. Solo poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Así que necesitas al Señor en tu vida.
Y esto no es broma, no es algo que debes de tomarte a la ligera. Isaías dice que ay del impío, dice, mal le irá, mal le irá. Porque aunque le vaya bien temporalmente aquí y ahora, la palabra de Dios es fiel. Dice, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Fijaos lo que dice también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a los filipenses. Dice Pablo, todo lo he dejado a un lado. Dice, todo lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay, dice el apóstol Pablo, mejor conocimiento. Y quiero, dice, que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios es clara, absolutamente clara. Ningún ritual, nada absolutamente te va a llevar a heredar la vida eterna. Solamente aceptar a Cristo, confiar en Él. Así que todo lo que tenemos los creyentes es a Cristo, en el día a día. Y en el momento de partir, cuando el Señor nos llame, ¿a quién tendremos? Lo tendremos a Él, esa es nuestra bendita esperanza, a la vez que hemos sido llamados también a compartir esta esperanza, de modo que muchos también la tengan. Versículo 22 y 23. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Lo primero que tenemos que seguir recordando es que Jesús lo amaba. Porque seguramente pues, había un deseo de alcanzar, de heredar, ¿no? Como él lo llamaba, la vida eterna. Sin embargo, el Señor, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, pues le muestra a este joven rico cuán lejos estaba su vida de la vida perfecta que él decía que tenía. Parece que anhelaba el cielo, pero en realidad estaba esclavizado a las cosas de este mundo. Y por sus riquezas, pues dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dice el Señor, ven y sígueme. A ver, dices que has cumplido con tu deber hacia tu prójimo desde que eras niño, dices que tienes hambre y sed de justicia, entonces te diré lo que te falta. Dice, vende esos grandes bienes que sé que tienes, que sé que amas tanto, y dáselo a los pobres. Aunque el Señor le dijo, aún te falta una cosa. Bueno, realmente le faltaban muchas cosas, por no decir que le faltaban todas las cosas. El Señor sabía que el joven rico idolatraba las riquezas, que su confianza estaba puesta en las riquezas. Ahora, fijaos que el Señor aquí no da ninguna instrucción sobre el hecho de disponer riquezas, excepto que debemos sentirnos libres con ellas y ponerlas a los pies de aquel que nos las dio. De lo contrario, esto nos esclaviza a lo que tengamos. Es decir, no confíes en las riquezas, sino ser rico, dice la palabra de Dios, en buenas obras, en hacerte, dice la palabra de Dios, tesoros en el cielo. Y en un sentido, este joven rico, pues tenía una lucha, quería servir a dos señores. Quería servir al Señor, quería heredar la vida eterna, pero no quería desprenderse de su riqueza, ¿no? O sea, que por un lado había un deseo de alcanzar la vida eterna, pero el amor al dinero, el amor a lo que él tenía, se lo impedía. Fijaos también que el Señor dice, ven y sígueme. Y hay un detalle que me parece importante resaltar. Al comparar los evangelios, tanto Lucas como Mateo omiten un detalle muy importante que no pasa por alto Marcos. Y es este. Marcos dice, ven y sígueme
tomando tu cruz. ¿Qué significa esto de tomar tu cruz o de tomar la cruz? Tomar la cruz para una persona en el primer siglo significaba solo una cosa: la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos habían inventado en aquel entonces. Hoy en día el ser humano ha inventado cosas más terribles. ¿Por qué? Porque la maldad humana no tiene límites y se ven verdaderas barbaridades, pero en aquel entonces significaba eso. Así que tomar la cruz, tomar nuestra cruz para seguir a Cristo, significa simplemente compromiso hasta el punto de renunciar a nuestros intereses, a nuestras posesiones, incluso a nuestra propia vida, si es necesario. Y esa es la actitud que toman los discípulos del Señor hoy en día en países donde hay persecución por ser discípulos de Jesús. Esto no ha cesado desde la primera venida del Señor ni va a cesar hasta que venga el Señor por segunda vez. Fijaos también, porque esto es muy importante para cada uno de nosotros a nivel personal, la actitud del joven rico, la cual fue: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Esa misma actitud la vemos también en otros que querían seguir al Señor. En este mismo Evangelio de Lucas, Lucas relata por boca directamente del Señor que dice, Jesús le dijo a otro: sígueme, en Lucas 9:59. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve, dice, para el reino de Dios. ¿Qué contraste más grande encontramos cuando el Señor llama a sus discípulos a seguirle? Y lo dejan todo, ¿no? Como María, la hermana de Marta, dice el Señor Jesús que escogió la buena parte, la cual no le será quitada, según dice el propio Señor Jesucristo. Ahora, en el día de hoy, el Señor sigue llamando a muchos a seguirle a través de su palabra y también de la predicación de la misma. Y el llamado sigue siendo también el mismo: ven y sígueme tomando tu cruz. Lo hace de manera personal. Quizá podrías poner tu nombre, ¿no?, delante de esta frase: Juan, Pedro, Manolo, Marta, ven y sígueme tomando tu cruz. Y el Señor también hace una invitación: ven y sígueme tomando tu cruz. Y el Señor también continúa en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor Jesús, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta mañana también el Señor nos llama. Nos llamó un día a los que entregamos nuestra vida al Señor, pero también te sigue llamando a ti. Ahora, ¿qué respuesta le darás al Señor si aún no lo has hecho? Recuerda que el Señor no te pide cualquier cosa. Seguirle implica muchas cosas. Seguir a Jesús no es un asunto serio, porque debes considerar el costo, ¿no?, y lo que estás dispuesto a hacer. Recuerda que tendrás que confesarle muchas veces a lo largo de tu vida, que tendrás que amarle sobre todas las cosas, incluido con lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Crees que podrás poner tu mano en el arado y mirar siempre hacia adelante? ¿O te pondrás triste como el joven rico? Dice que vio Jesús que estaba muy triste, ¿no?, por lo que percibió que estaba decidido a no separarse de sus posesiones y seguirlo. Por lo que el versículo 24 dice: viendo Jesús que estaba muy triste, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es decir, los que confían en las riquezas, los que confían en sí mismo, los que tienen
su misma persona como fortaleza. ¿Por qué? Porque le resulta más difícil, pues eso, someterse al Evangelio. Lo que debía de ser una razón para seguir a Cristo es un obstáculo para obedecer al Evangelio. Y este es el caso, ¿no?, de este joven rico. Ahora, ¿cómo fue el llamado del Señor a los discípulos? Mateo 4, 19. Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Lucas también lo relata igualmente, dice Lucas 5:11, dice: y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, dice, le siguieron. Aquí Pedro dice: mira, Señor, este joven rico al que has puesto a prueba, ya has visto que prefiere a sus posesiones antes que a ti. Pero Pedro dice: pero nosotros lo hemos dejado todo. En un sentido está diciendo: ¿cuál será nuestra recompensa? Versículo 28 y 29. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te seguimos. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo la vida eterna. Una promesa para los seguidores del Señor, para los que están dispuestos a dejarlo todo y a seguirle. El Señor promete grandes bendiciones. Es para todos los que escogen a Cristo sobre todo lo demás, incluidos parientes y posesiones. Pero aquí no llamamos a engaño a nadie. No es que por seguir al Señor se vayan a doblar tus posesiones. Los creyentes en otros países soportan persecución, como hemos visto, y hasta la muerte. Las bendiciones para este tiempo que el Señor promete son de este tipo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado y experimentamos la paz del Señor en momentos muy difíciles? Es inexplicable, porque deberíamos estar nerviosos y sin embargo tenemos paz. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios es fiel a su palabra. O en Proverbios dice: es mejor tener poco y honrar al Señor que tener muchos tesoros y grandes angustias. O bendiciones como esta que está en Hebreos, dice: esta esperanza es como un ancla firme, dice el autor a los Hebreos, y segura para nuestra alma. Penetra, dice, hasta la misma presencia de Dios. O la bendición como la de nuestro texto en esta mañana: y en el siglo venidero, dice, la vida eterna. Así que si aún no te has comprometido con Cristo, en esta mañana el Señor también te dice a ti, como al joven rico: ven y sígueme. El Señor te ofrece su misericordia en esta mañana. A ti también, ¿no? A ti también el Señor te mira como a este joven rico. El Señor te ama también a ti. Ven al Señor si aún no lo has hecho. Comprométete con el Señor en esta mañana. Si tienes una lucha interna, como este joven rico, sobre qué debes hacer, no esperes más. La Biblia dice que hoy es el tiempo aceptable, que hoy es el día de salvación. En esta mañana hemos escuchado que el joven rico le hace una pregunta al Señor. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La Biblia relata que Jesús fue crucificado
por nosotros, por todos, por el joven rico y por todos nosotros. El Señor cargó con nuestros pecados. La Biblia dice que todos somos pecadores. Este joven rico se creía que había cumplido la ley, pero la Biblia dice que quien quebranta un mandamiento, los quebranta a todos. Así que tú eres un pecador, como el joven rico. ¿Y qué dice la Biblia? Que el resultado del pecado es la muerte. La muerte eterna, no solamente la muerte de aquí, me voy de aquí y aquí se acabó todo. No, recuerda la parábola del rico y Lázaro. Dice que murió el rico y fue sepultado. Y en el infierno, dice, abrió sus ojos estando en tormentos. Este rico acabó en el infierno. Y eso es, queridos amigos, en esta mañana lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. Si no te arrepientes, terminarás en el infierno. Pero las buenas nuevas de salvación es que Cristo ha muerto para pagar nuestros pecados. Así que Cristo te dice en esta mañana, ven y sígueme. ¿Qué respuesta le vas a dar al Señor? ¿Le empezarás a poner excusas? Señor, déjame que primero haga esto y lo otro. ¿O dejarás todo para seguir al Señor como hicieron sus discípulos? Si estás escuchando la voz del Señor, que está llamando a tu corazón, es el Espíritu Santo el que está tocando a la puerta. Pues cuando acabe este culto, habla con nosotros. O puedes levantar tu mano si lo deseas, para que podamos orar por ti. Porque Cristo quiere darte vida y vida eterna. Dice la palabra, dice un cántico que cantamos, si estás escuchando la voz del Señor, no te resistas y quieras seguir como rebelde. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos ponernos en sus manos, que podamos entregarle nuestra vida. Es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. O seguir al Señor, o seguir en pos de Él, o seguir en pos de lo que tienes. Y eso te traerá nefastas consecuencias. Si crees en el Señor Jesucristo, tendrás esperanza. Y en el siglo venidero, como hemos leído, que dice el Señor, tendrás la vida eterna. Que el Señor te bendiga.